Tenía 42 años, sobrepeso, un cigarrillo permanentemente entre los dedos. Había pasado más de 2 décadas intentando y fallando en llegar a la cima del golf profesional. Su esposa murió de cáncer. Su ranking se desplomó. El deporte siguió adelante sin él. Y entonces, en el momento exacto en que todos habían dejado de mirar, se convirtió en campeón. No una historia de regreso, no una semana de suerte. ¿Qué fue realmente lo que le pasó a Darren Clarke? Christopher Clarke nació el 14 de agosto de 1968 en Dungannon, un pequeño pueblo en el condado de Tyrone, Irlanda del Norte. Su padre, Godfrey Clarke, era el greenkeeper jefe del club de golf de Dungannon. Ese único hecho lo moldeó todo. Mientras otros niños crecían cerca de campos de fútbol o canchas de baloncesto, Darren creció en un campo de golf, no como espectador, sino como el hijo del greenkeeper caminando por las calles antes de poder entender completamente lo que significaban. Comenzó cargando la bolsa de su padre, observando, aprendiendo. Luego, un día, la curiosidad tomó el control. En sus propias palabras, mi papá empezó a jugar y yo empecé a hacerle de caddy. Después de hacerle de caddy un par de años, pensé que yo también debería intentarlo. Parece bastante divertido. Tomó un palo por primera vez a los 11 años. Lo que ocurrió después dice todo sobre quién es Darren Clarke. No se incorporó al juego gradualmente. Se obsesionó con él. Los sábados por la mañana jugaba rugby para su escuela. En el momento en que sonaba el silbato final, corría directo al campo de golf, incluso en invierno, incluso cuando oscurecía temprano, incluso cuando solo podía jugar 2 o 3 hoyos, antes de que la luz desapareciera por completo. Esa obsesión lo llevó hasta la Universidad Wake Forest en Carolina del Norte con una beca de golf, pero el sistema universitario americano tenía reglas estrictas, sin alcohol, sin fumar, sin noches de madrugada. El entrenador no lo seleccionó para el equipo. Clarke hizo sus maletas y se fue al día siguiente. Sus padres estaban furiosos. Pero esto es lo que importa. Regresó, terminó su carrera y volvió a Irlanda para ganar 4 títulos amateur en un solo año. Ese mismo otoño se hizo profesional. Hay personas que necesitan condiciones perfectas para crecer. Darren Clarke nunca fue una de ellas. Tiger Woods no era simplemente el mejor golfista del mundo, operaba en un plano completamente diferente. Ese año solo ganaría 9 torneos, incluidos 3 majors. Los jugadores rivales habían aceptado en silencio una incómoda verdad. En cualquier semana dada, competían por el segundo puesto. Entonces, llegó el WGC Match Play Championship en La Costa Resort, en California. Clarke llegó esa semana clasificado en el puesto 19 del mundo. Había perdido el corte la semana anterior y en una ronda de práctica días antes, perdió 6-5 contra su propio manager, Chubby Chandler. No exactamente la forma de un hombre a punto de hacer historia, pero Clarke tenía algo que los rankings y las rondas de práctica no pueden medir. Avanzó por el cuadro como un hombre poseído, derrotando sucesivamente a Paul Azinger, Mark O'Meara, Thomas Bjorn, Hal Sutton y David Duval. Luego llegó la final a 36 hoyos contra el propio Woods. La mañana de la final,
Ambos jugadores fueron al campo de práctica. Tiger al extremo lejano, trabajando metódicamente con su entrenador compartido, Butch Harmon. Clarke se acercó, sonriendo, y gritó lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. No te preocupes, Butch, estoy bien. Lo que ocurrió durante el descanso del mediodía entre las dos rondas reveló aún más sobre el hombre. Mientras Tiger regresaba al campo de práctica para otra sesión con Harmon, Clarke se sentó en los escalones del green de práctica, encendió un puro y pasó 10 minutos al teléfono con su esposa Heather. Esa fue su preparación. Chandler observó todo. Más tarde recordó, en cada hoyo que Darren golpeaba a 10 pies, era como una máquina. Tenía tanta confianza, estaba perfectamente bien. Clarke ganó 4-3. Fue una demolición. Después Tiger solo pudo ofrecer la verdad. Darren, honestamente, simplemente me superó. No fui capaz de ponerle mucha presión. Butch Harmon lo expresó más directamente. Le miró a Tiger directamente a los ojos y le dijo, «Te voy a dar una paliza». Y se la dio. Cuando terminó la ceremonia, Tiger ya se había ido, pero en el casillero de Clarke había una nota escrita a mano. Clarke nunca reveló exactamente qué decía, solo que todavía cuelga enmarcada en su casa hasta el día de hoy. Un puro, una llamada telefónica a su esposa, una nota que nadie más ha leído jamás. Así era Darren Clarke en su mejor momento, completamente y sin disculpas él mismo. La victoria sobre Tiger Woods no fue un hecho aislado. Fue el comienzo del periodo más consistente de la carrera de Clarke. Alcanzó el top 10 del ranking oficial mundial de golf durante 43 semanas consecutivas. Su posición más alta fue el 8º del mundo. Ganó un segundo evento del World Golf Championships en Firestone, convirtiéndose en solo el segundo jugador de la historia después de Tiger Woods en ganar más de un título del WGC. Estuvo agonizantemente cerca del Open Championship en 2 ocasiones, subcampeón en Royal Troon y tercero en Royal Lightham. El Claret Jug siempre estaba al alcance y siempre justo fuera de su grasp. En el European Tour, estableció récords que aún se mantienen. El primer jugador en hacer 62 veces, el primero en ganar el English Open 3 veces. Por cualquier medida, Darren Clarke pertenecía a la élite del golf mundial. Pero los récords y los rankings solo cuentan la mitad de la historia. Porque mientras Clarke ascendía, algo mucho más importante comenzaba a desmoronarse en silencio, algo que ningún trofeo podía arreglar. En algún momento del año fue diagnosticada con cáncer de mama. No hubo anuncio dramático ni declaración pública. Clarke simplemente comenzó a reducir su agenda de manera tranquila y metódica para estar con su esposa y sus 2 hijos pequeños, Tyrone y Connor. El mundo del golf notó las ausencias. Pocos entendían el peso completo de lo que ocurría a puerta cerrada. Durante los años siguientes, Clarke vivió 2 vidas paralelas. En el campo, seguía compitiendo al más alto nivel cuando podía. Con frecuencia, era un esposo viendo a su mujer luchar contra una enfermedad que no negocia. En la primavera de 2006, Clarke jugaba en Houston. Después de una ronda, estaba cerca de la cima del leaderboard, una de las mejores posiciones en las que había estado en toda la temporada. Se retiró del torneo, hizo sus maletas y voló de regreso a Londres. No fue necesaria ninguna explicación.
Heather había recibido nuevos resultados de las pruebas. Necesitaba estar en casa. Jugó el Open ese julio en Royal Liverpool. No pasó el corte. Sería su última ronda competitiva durante algún tiempo. El 13 de agosto de 2006, a las 2:15 de la madrugada, Heather Clarke falleció en el Royal Marsden Hospital de Londres. Tenía 39 años. Darren tenía 38. De repente, solo con 2 hijos de 8 y 5 años. Emitió una declaración que lo decía todo y nada al mismo tiempo. El valor y la valentía de Heather durante los últimos 2 años, desde que le diagnosticaron cáncer de mama secundario, han sido una inspiración. Heather no se quejó ni una sola vez durante su calvario, y todos la echaremos mucho de menos. Fue una esposa, madre y amiga maravillosa y enormemente solidaria. La respuesta del mundo del golf fue inmediata y profundamente humana. Su amigo cercano, Paul McGinley, se retiró del PGA Championship esa misma semana para asistir al funeral. Padraig Harrington, que ya estaba de camino al torneo en Estados Unidos, tomó una decisión silenciosa. Donaría la totalidad de su dinero en premios esa semana a la investigación del cáncer de mama. Clarke recogió su vida en Inglaterra y se mudó de regreso a Irlanda del Norte con sus hijos. Portrush se convirtió en su hogar. Durante mucho tiempo después de eso, el golf fue secundario. Tenía que serlo. Esto es lo que los rankings nunca muestran. Los años que un hombre pasa sin derrumbarse, que desde fuera pueden parecer exactamente como desaparecer. En los últimos días de su vida, Heather Clarke le hizo una petición a su marido. Quería que jugara en la Ryder Cup. El torneo estaba programado para finales de septiembre de 2006, a pocas semanas. Clarke no había clasificado automáticamente. Estaba lejos de su mejor forma y acababa de perder a su esposa. Nadie habría cuestionado la decisión de quedarse en casa. Pero a Heather siempre le había encantado la Ryder Cup. Había visto cada edición con una pasión que la mayoría de la gente reserva para su propio deporte. Y en esas últimas conversaciones había sido clara. Quiero que juegues. Quiero que juegues. Clarke pasó un día a solas con sus 2 hijos para pensarlo. Luego, aceptó la invitación de capitán wildcard del capitán europeo Ian Woosnam. Lo que ocurrió durante esos 3 días en el K-Club en Irlanda nunca ha sido olvidado por nadie que lo presenció. La mañana del primer día, Clarke caminó hasta el primer té junto a Lee Westwood. El K-Club estaba en suelo irlandés, territorio propio. La multitud sabía exactamente lo que este hombre había pasado. Cuando se anunció su nombre, el rugido que respondió no era el rugido habitual de una galería de golf. Era algo más profundo, algo que tenía el duelo, el amor y la rebeldía, todo entretejido en él. Clarke salió, golpeó la pelota más de 300 yardas directo por el centro de la calle, se aproximó al green a 6 pies y la metió. Ganó ese hoyo. Ganó el partido. Ganó todos los partidos que jugó esa semana. 3 de 3. Sin una sola derrota. En el día final, cuando Clarke selló su partido de singles en el green del hoyo 16, el capitán europeo Ian Woosnam levantó su brazo en el aire. Jugadores de ambos lados, americanos y europeos, por igual, se acercaron a abrazarlo. No había un ojo seco visible en ningún lugar de ese tramo de hierba irlandesa. Woosnam reflexionó sobre el momento después. Al comienzo de la semana,
Si alguien me hubiera preguntado, ¿crees en el destino? Probablemente habría dicho que no. Pero cuando estuve en ese green del 16 y vi a Darren terminando su partido, eso cambió mi opinión. Su rival en el singles ese día, Zach Johnson, fue igualmente directo. Podría haber tenido mi mejor juego y no estoy tan seguro de haberle podido ganar. Los dioses estaban de su lado y el caddy Billy Foster, un hombre que había estado presente en 45 victorias en torneos a lo largo de su carrera, no dudó cuando le preguntaron sobre su momento más memorable en el golf. Abrazar a Darren Clarke en el green del 16 el domingo en el K-Club en 2006, después de que ganara en los singles. Fue un momento increíble que pasará a la historia como el momento más especial de mi carrera como caddy. Años después, le preguntaron a Clarke que comparara el peso emocional de esa semana con todo lo demás que había logrado en el golf. Su respuesta fue inmediata. Después de 2006 y esa Ryder Cup, bajar a la recta final en un major era un paseo. 2006 fue lo más difícil que he tenido que hacer. Había hecho una promesa a su esposa. La había cumplido de la manera más pública, más dolorosa y más extraordinaria imaginable. Después del K-Club, Clarke intentó reconstruirse como padre y como golfista. No fue un proceso limpio ni sencillo. El año siguiente fue el más difícil de todos, equilibrando las exigencias de la paternidad en solitario con el extenuante calendario del golf profesional. Su forma reflejaba el caos. Perdía cortes. Bajaba en el ranking. El jugador que una vez había derrotado a Tiger Woods y había estado al borde de la gloria en un major, parecía a muchos observadores que se desvanecía definitivamente. Pero Clarke nunca se detuvo. Ganó el BMW Asian Open en China. Sus hijos Tyrone y Connor estuvieron presentes semanas después para verle ganar el KLM Open. Pequeños momentos, pero importaban. El juego volvía a él. O quizás, más exactamente, él volvía al juego. Por esa época, Clarke conoció a Alison Campbell, una ex-Miss Irlanda del Norte. Ella devolvió estabilidad y calidez a una vida que había estado funcionando en vacío durante demasiado tiempo. Le propuso matrimonio en 2010. El futuro, por primera vez en años, volvía a tener forma. Su golf lo reflejó. Su golpeo de bola regresó. Su confianza, siempre natural, encontró terreno sólido de nuevo. Llegando al verano de 2011, Clarke ya había ganado un evento del European Tour en Mallorca. Llegó a Royal Saint. George en Kent ese julio con un impulso tranquilo. No era el favorito, ni mucho menos, pero era un hombre que finalmente estaba completamente presente de nuevo. 20 intentos en el Open Championship, 20 años de casi aciertos, cortes perdidos y preguntas sin respuesta. El Claret Jug lo había perseguido más tiempo que a casi cualquier otro jugador en la era moderna. Cada vez que se había acercado, algo lo había puesto justo fuera de su alcance. Esta vez se sentía diferente. En el día final, emparejado con Dustin Johnson, Clarke jugó con un cigarrillo entre los dedos y una calma en los ojos que descolocaba a todos a su alrededor. Cuando Johnson cometió un error costoso en el hoyo 14, enviando su pelota fuera de límites y terminando efectivamente su desafío, la ventaja de Clarke
se extendió a 4 golpes. Metió la mano en el bolsillo, encendió otro cigarrillo y siguió caminando. No miró el leaderboard hasta el green del hoyo 16. Cuando finalmente lo hizo, se permitió un solo pensamiento. Mi recuerdo más querido de ese día es el paseo por la calle del hoyo 18, desde mi segundo golpe hasta el green, con una ventaja de 3 golpes, sabiendo que estaba a punto de ganar el torneo. Siempre soñé con ganar de niño. Cuando todo terminó, Clarke sostuvo el claret jug y miró hacia el cielo. Los que miraban sabían exactamente en quién estaba pensando. Luego vino la celebración. Aproximadamente 100 amigos y familiares. La fiesta continuó hasta las 3 de la madrugada. Clarke y su prometida, Allison, la trasladaron al jardín trasero de la casa donde se hospedaban y siguieron hasta las 6. Para entonces era demasiado tarde para dormir antes de la rueda de prensa de las 9. Clarke encontró una botella de vodka y 10 latas de Red Bull en la cocina. En sus propias palabras, pensé con mi infinita sabiduría que tomaría algunos de esos. No me hizo más lúcido, pero al menos me mantuvo despierto. Llegó a la rueda de prensa visiblemente todavía celebrando. La fotografía tomada esa mañana se convirtió en una de las imágenes más queridas en la historia del deporte. Años después, Clarke reflexionó sobre ella sin el menor rastro de arrepentimiento. Me atribuyo el mérito de que ningún campeón del Open haya celebrado una rueda de prensa similar desde entonces. Pero había un detalle que casi nadie notó en ese momento. A pesar de todo, el vodka, el Red Bull, los 100 invitados, la celebración que duró toda la noche, Clarke nunca bebió del claret jug. Solo le tenía demasiado respeto para beber nada de él. Bebí mucho sentado a su alrededor, pero nunca nada de él. 20 intentos, un sueño y una dignidad al final que ninguna cantidad de celebración podía borrar. El Open Championship no fue el capítulo final. Fue nombrado oficial de la Orden del Imperio Británico por sus servicios al golf. Se casó con Allison ese mismo abril en las Bahamas, una ceremonia tranquila que marcó el comienzo de algo genuinamente nuevo. Se convirtió en el primer capitán de Irlanda del Norte en liderar al equipo europeo de la Ryder Cup. El resultado fue doloroso. Europa perdió 11-17. Clarke nunca se escondió de ello. Obviamente nos dieron una paliza en Hazeltine y ellos jugaron mucho mejor que nosotros. ¿Tomé algunas decisiones equivocadas? Obviamente lo hice. Honesto, sin filtros, completamente él mismo. Luego ganó el Senior Open Championship, derrotando a Padraig Harrington por un solo golpe con un birdie en el último hoyo. Al hacerlo, se unió a Gary Player, Bob Charles y Tom Watson como solo el cuarto golfista en la historia en ganar tanto el Open como el Senior Open Championship. También estableció la Fundación Darren Clarke, apoyando el golf juvenil en toda Irlanda y recaudando fondos para la investigación del cáncer de mama. Una causa que, como todos los que conocen su historia entienden, no es simplemente caridad, es personal. Hoy vive entre Portrush y las Bahamas. Sigue compitiendo, sigue fumando puros, sigue riendo fuerte y viviendo plenamente. Cuando le pidieron que reflexionara sobre todo, Clarke ofreció esto. Como todo el mundo en la vida,
He tenido mis altibajos, momentos difíciles y momentos maravillosos. Pero el juego ha sido muy bueno conmigo y he tenido mucha suerte. ¿Qué fue realmente lo que le pasó a Darren Clarke? Vivió plenamente, dolorosamente, con alegría, y luego ganó de todas formas.